Me perdí en el bosque durante más de 8 horas cuando era niña y vi algo inexplicable. Crecí en una zona rural densamente arbolada, en el centro de Virginia, y como la mayoría de los niños de mi edad, 10 años, en el momento de esta historia, pasaba mucho tiempo jugando en el bosque y sus alrededores. Mi mejor amiga y yo encontramos un día un arroyo mientras explorábamos diferentes senderos de ciervos por el bosque. A este arroyo que encontramos era un hallazgo muy raro y el lugar perfecto para que jugáramos. Era lo suficientemente ancho y profundo como para nadar en él y tenía unas bonitas y suaves orillas de musgo a ambos lados, en las que descansar cuando nos hubiéramos cansado. El agua era fresca y clara. No había cabezas de cobre ni mosquitos, porque el agua corría constantemente. Estábamos entusiasmadas. Después de unas horas de natación, tuvimos que volver a casa para comer. Pero hicimos planes para empacar el almuerzo al día siguiente, para poder hacer un picnic en las orillas del arroyo y pasar todo el día allí. A la mañana siguiente nos dirigimos al bosque, planeando hacer el picnic primero y nadar después. Entramos en el mismo lugar que el día anterior y seguimos lo que creíamos que era el mismo sendero de ciervos. No lo era. En el punto donde deberíamos haber encontrado el arroyo, entramos en un pequeño claro que estaba cubierto de enormes y espesos helechos. Definitivamente, nunca habíamos pasado por allí antes. Así que, hambrientas y cansadas de caminar, decidimos comer en el claro. Nos reímos y jugamos durante un rato, escupiendo semillas de sandía de nuestro almuerzo. Fue una explosión absoluta, y las dos estábamos de un humor maravilloso y vertiginoso. Sin embargo, todo cambió en cuanto recogimos todo y volvimos a buscar el arroyo. A medida que íbamos caminando, el bosque empezaba a ser más oscuro y más frío. Nos patinábamos y me di cuenta que mi amiga no paraba de girar la cabeza para mirar detrás de nosotras. A medida que íbamos caminando, el bosque empezaba a ser más oscuro y más frío. Después de una media hora de caminata, nos encontramos con lo que parecía un baño completo, con mucha vegetación. Tenía el lavabo, el inodoro y la bañera. Estaban juntos y cubiertos de hiedra. Es bastante común encontrar estas cosas en el bosque. Seguimos caminando e hicimos bromas para aligerar el ambiente, llamándolo el baño de pie grande. Después de otra hora de caminar y no ver nada que reconociéramos, empezamos a entrar en pánico. En lugar de intentar llegar al arroyo, ahora solo intentábamos encontrar el camino de vuelta a casa, o al menos fuera del bosque. Le dije que deberíamos seguir el sol y que al final llegaríamos a una carretera o a la propiedad de alguien donde podríamos encontrar ayuda. Ella insistió en otro camino y empezamos a gritarnos por miedo y, seamos sinceros, por la actitud mandona de las niñas. Le dije que si pensaba que tenía tanta razón, debería seguir su camino y veríamos quién salía de allí primero. Así que nos separamos. Ahora, como adulta, reconozco plenamente que estaba siendo una mocosa testaruda y también una idiota. Lo peor que podríamos haber hecho. A los 10 minutos de separarnos, empecé a oír a alguien caminando a unos 30 metros detrás de mí, pensando que era mi amiga la que había decidido seguir mi camino. Reduje la velocidad para que me alcanzara. En lugar de eso, lo que sea que haya sido, igualó mi ritmo. Disminuyó su velocidad. Me detengo y se detiene. Esto duró 2 horas. Todo el tiempo estuve dudando si estaba o no en mi cabeza o si realmente había algo siguiéndome. Cogí un palo grande, lo balanceé un par de veces para asegurarme de que era resistente si tenía que golpear a alguien, y seguí adelante.
Cuando empezó a oscurecer, me encontré con algo que hizo que se me hundiera el corazón en el estómago. Era el baño de Pie Grande. Acababa de caminar en un círculo enorme, durante horas. A pesar de estar 100% segura de que estaba siguiendo la puesta de sol hacia el oeste, todo el tiempo. Confundida y frustrada, me senté en un tronco y me puse a gritar con todas mis fuerzas, mientras golpeaba repetidamente el bastón en el suelo. Mientras intentaba recomponerme, oí de nuevo los pasos que se acercaban por detrás. Grité el nombre de mis amigos tan fuerte como pude. No hubo respuesta. Entonces, tras una breve pausa, los pasos comenzaron a correr hacia mí. Me levanté de un salto y corrí tan rápido como pude en la dirección opuesta. Ahora, esta es la parte verdaderamente espeluznante que suelo omitir al contar esta historia a la gente. Mientras corría por el bosque que se oscurecía, empecé a oír lo que me pareció eran campanas de iglesia. Miré hacia arriba y vi la nube más oscura y profunda que he visto en mi vida. En el centro, era tan negra como mirar al cielo nocturno. El gris oscuro que la rodeaba parecía arremolinarse. Me produjo una sensación horrible al mirarla, casi como las náuseas que se sienten al mirar a través de unos prismáticos durante demasiado tiempo. Lo que me asqueó aún más es que me di cuenta de que el sonido de las campanas llegaba a través del agujero de la nube. Era ensordecedoramente fuertes. Quiero decir que era tan fuerte que salía atronando de esa cosa. Cuando me di cuenta, me detuve en seco. Tuve una sensación de miedo absoluto y abrumador que no he tenido nunca en todos mis 24 años en este planeta. Algo en mi cabeza empezó a gritar que si no huía de lo que fuera esa nube, nadie me volvería a ver. Sin embargo, tampoco quería correr hacia la cosa que me perseguía, así que giré bruscamente a la derecha y me alejé de ambos. Ahora estaba completamente oscuro y corría a ciegas por el bosque, chocando con las ramas y tropezando cada pocos metros durante lo que me pareció una hora. Hasta que choqué con algo bajo y volé por encima de él, golpeando el suelo con tanta fuerza que todo el aire de mis pulmones salió despedido. Mientras estaba tumbada, intentando recuperarme, me di cuenta de que ya no podía oír las campanas. Entonces mis ojos se adaptaron mejor a la oscuridad y me di cuenta de lo que me había hecho tropezar. Era una vieja valla. Ahora estaba completamente oscuro y corría a ciegas por el bosque. Me acerqué a ella y recé para que me llevara a una granja. Y así fue. Caminé 1,5 kilómetros hasta llegar a la parte trasera de la granja. Le expliqué lo que había pasado al granjero y me llevó amablemente a casa. Estaba cubierta de rasguños de pies a cabeza, resumando sangre, y más agotada que nunca en mi vida. Pero finalmente, estaba a salvo. Eran más de las 9 de la noche cuando por fin entré por la puerta de mi casa. Mi amiga había regresado poco después de separarnos, y supuso que yo también lo había hecho, por lo que no le había dicho a nadie que me había perdido. Y mi familia simplemente imaginó que seguía fuera después de oscurecer. Lo que no era raro en mí. Se sorprendieron cuando llegué golpeada y llorando. Nadie me había buscado en lo absoluto. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cuánto tiempo habrían esperado para venir a buscarme? Si no hubiera tenido la suerte de encontrar la valla, y si habría sido demasiado tarde. Experiencia en el bosque que aún no podemos comprender. Hace unos años, unos amigos y yo decidimos subir a una ruta de senderismo para beber y echarnos unas risas durante Halloween. Esto fue alrededor del año 2015. El lugar al que fuimos fue el parque del Rancho Murphy, en Whittier, California. Está en un suburbio en las laderas de la ciudad. Si alguien está familiarizado con el lugar,
sabrá exactamente a qué me refiero cuando explique dónde estábamos. En la entrada del parque hay una ciudad arbolada y con bancos que conduce a múltiples rutas de senderismo, en la que estábamos sentados, que es probablemente 50 o 100 pies de la boca del parque que conduce a una calle residencial. Mientras estábamos sentados, escuchamos a un búho ululando, pero no nos sonaba bien, casi sonaba humano. Mientras hablábamos y bebíamos, empezamos incluso a bromear sobre ello, y parecía que se hacía más fuerte y cercano. Después de unos 5 minutos, de la nada, un hombre empezó a caminar por el parque entre los bancos. Tenía alrededor de 1,80 m, vestido de negro, con una capa. Ahora, la parte más extraña para nosotros es que, mientras caminaba, no había zancada o rebote a su paso. Sus hombros y su cuerpo parecían casi inmóviles, y como si estuviera a unos pocos centímetros del suelo. Sus pies no golpeaban la tierra en lo absoluto. Mientras caminaba, los sonidos del búho eran mucho más fuertes que antes, y estaba mucho más cerca. Casi como si estuviera justo detrás de nosotros, desafiándonos a echar un vistazo. Cuando decidimos subir parecía que el tiempo se había detenido. No había sonido, ni luz, ni nada. Y el hombre se volvió hacia nosotros y nos miró. A todos, casi como si nos mirara a los ojos individualmente, pero al mismo tiempo, y como si estuviera a unos pocos centímetros del suelo. Sus pies no golpeaban la tierra en lo absoluto. Era tan pálido como una sábana, y tenía los ojos azul amarillentos, que eran penetrantes y casi brillantes. Estaba tan oscuro que se podía ver, pero ningún otro rasgo, aparte de su cabeza calva. Después de lo que pareció una eternidad, pero solo fueron unos segundos, giró la cabeza y caminó, o se deslizó, más bien, directamente hacia los senderos, y el ruido del búho estaba de vuelta y parecía como si lo estuviera siguiendo. Pero no estaba a la vista. En ese preciso momento, todos corrimos hacia nuestros coches y nos fuimos inmediatamente. Ninguno de nosotros ha vuelto, ya que, conociendo la historia de lo que ocurre en esas colinas, no podría decir si la persona en cuestión siquiera era humana. Un amigo nuestro trató de hablar con él para preguntarle en qué andaba haciendo, y simplemente ignoró la pregunta y se fue. Mi primera y última vez en Lake Woods. Mi nombre es Luke y ahora tengo 20 años. Esta historia me ocurrió cuando tenía 17. Esta experiencia todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. En mayo de 2017, me encontré con que salía mucho en mi bicicleta de montaña. Me estaba aburriendo de pasear por las calles, así que quería ir a dar un paseo en bicicleta por los senderos de los bosques. Nunca había estado en Lake Woods. Antes de eso, personalmente, no creo que vaya a ir solo de nuevo. Después de algunas investigaciones en algunas áreas diferentes, Lake Woods parecía ser mi mejor opción. Viviendo solo a un par de millas de distancia, sería un agradable paseo en bicicleta. Al llegar, parecía muy tranquilo y estaba casi en un estado de sueño por mi primera impresión del lugar. Para una zona boscosa en Inglaterra y en Bristol, era increíble. Al adentrarme en el bosque, recordé haber visto diferentes colores al comienzo de cada sendero, que significaban la dificultad para los ciclistas y la longitud para los caminantes. Así que decidí bajar por un sendero de color. No recuerdo muy bien, creo que era el azul.
Al encontrarlo emocionante, decidí bajar por el sendero más duro. Y ahora es cuando empieza a ponerse raro. Empecé a tener una especie de visión extraña, mirando a mi alrededor, como si me estuviera tragando el bosque. Todo se sentía como si fuera más grande y más lejano. Me lo quité de encima, pero resulta que, en realidad, perdí la noción del tiempo. Me perdí en el sendero. Ahora ten en cuenta que soy muy observador y consciente de mi entorno antes de este sendero. Ten en cuenta también que, en este punto, mi bicicleta estaba completamente inflada. Entonces, llegué a una extraña apertura. Podía ir a la izquierda en la dirección aproximada de la salida, o a la derecha, más adentro del bosque. Decidí adentrarme en el bosque. Llegué a un pequeño y extraño sendero que tenía escrito en su nombre, Lake Woods. Fui en contra de mi instinto de dar la vuelta, y bajé por allí. Llegué a un punto en el que el sendero continuaba, pero se estaba volviendo peligroso. Durante unos minutos antes de volver, no sé por qué, pero me quedé quieto mirando el camino. Me sentí como si me estuvieran observando, desde todos los ángulos, a pesar de que sería casi imposible tener tantos ojos rodeándome en esa zona. Me puse nervioso y empecé a caminar de vuelta a la colina, ya que estaba demasiado cansado para pedalear en ese momento. Al volver al lugar donde originalmente tomé este sendero, esa extraña pérdida de tiempo sucedió. Se sentía como si todo el camino se hubiera extendido por media milla, como si el bosque se moviera. Comencé a subir por el sendero sintiendo la misma sensación inquietante de ser observado. Esta vez se sentía un poco más siniestro, como si algo estuviera a punto de suceder, teniendo en cuenta que no había visto a una sola persona en este momento, desde que bajé por ese primer sendero. Voy a explicar el paisaje antes de continuar. Es un camino largo, una ligera colina empinada a mi izquierda, un río muy estrecho a mi derecha, tal vez 4 pies de profundidad y tal vez 4 pies de ancho. Los arbustos están al otro lado del río, con algún que otro árbol de vez en cuando. Al llegar a una cuarta parte del camino, que se inclina lentamente, oigo a una mujer llorar detrás de un árbol. Empiezo a ralentizar mi marcha para intentar ver bien lo que hay detrás del árbol, pero todo el tiempo pienso, ¿por qué iba a saltar a alguien al otro lado para llorar detrás de un árbol? No tenía sentido. Así que me acerco al río para mirar detrás y ver si la persona está bien. También porque mucha gente va a este bosque para suicidarse, así que esperaba poder ayudar a esta persona. Pero no hay nadie allí y el llanto se detuvo. Un poco extrañado, me alejé lentamente y empecé a caminar de nuevo, un poco más rápido, ya que estaba desconcertado en este momento. He tenido experiencias paranormales antes, pero no generalmente en un lugar como el bosque, por lo general en alguna casa o algún tipo de edificio. Así que esto era nuevo para mí. Tuve este repentino escalofrío mientras caminaba, y tal vez un minuto más tarde, solo a un par de metros de distancia de donde oí el llanto, comenzó de nuevo. Pero esta vez estaba justo enfrente de mí, al otro lado del río. No me molesté en mirar y empecé a trotar un poco. A medida que aumentaba la velocidad, oí el crujido de los arbustos, como si ellos o eso me estuvieran siguiendo. Al escuchar esto aceleré y el llanto se hizo más y más histérico. Ten en cuenta que mi bicicleta estaba bien antes de este momento. He pensado para mí mismo, maldición, me voy de aquí.
He ido a subirme a la bicicleta con la adrenalina que me recorría y me he detenido casi de golpe. La rueda trasera de mi bici se había pinchado completamente, así que no he tenido más remedio que correr con mi bici y rezar por lo mejor para no tropezar o acabar teniendo que tirarla para poder correr más rápido. También porque mucha gente va a este bosque para suicidarse. Con la persona que lloraba todavía cerca de mí y siguiéndome el ritmo, corrí más y más rápido, rezando para salir de ese camino en el que estaba. Tenía esa sensación de querer llorar, porque no podía hacer nada para ayudar a la situación o salir de ella más rápido. Después de lo que me pareció una hora, pero en realidad fueron posiblemente solo 5 o 10 minutos, pude ver el aparcamiento. El llanto no había dejado de seguirme y comenzó a moverse de nuevo hacia donde lo escuché por primera vez. Salí corriendo hacia el aparcamiento. Debía estar tan blanco como una hoja de papel, histérico con mi respiración y jadeos, mientras varias personas en el aparcamiento se giraban para mirarme como si estuviera loco. Vi la señal de salida del parking y corrí hacia ella. Y mientras lo hacía noté que mi bici se movía mucho más suave al acercarse a la salida. No podía creerlo. El neumático de mi bicicleta se había recuperado de repente. Estaba inflada de nuevo, como lo era antes de la inquietante persecución con el llanto. Me subí a mi bicicleta y me alejé del bosque de Lake lo más rápido como pude, y nunca he vuelto desde entonces, ya que cada persona a la que le cuento esta historia se niega a ir allí conmigo. En el folclore irlandés hay una mujer demoníaca llamada Banshee, que se ve en los bosques junto a los ríos y lagos, lavando sangre de la ropa. Se dice que si la ves lavando la sangre de la ropa, la persona que tiene puesta esa ropa morirá. O si la oyes llorar, significa que la muerte. No puedo recordar el significado exacto de las muertes, pero significa que tú, un ser querido, morirá. Desde 2017 he perdido a mi tía, 2 de mis mejores amigos y un perro.